Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. ¿Qué sentirá ella al ser extranjera? Te preguntas muchas veces. La imaginas, caminando por calles que no le pertenecen, mirada por ojos que no la han visto crecer. Pero no puedes, no alcanzas. ¿Qué sabores le faltan en el mercado? ¿Cómo suena la voz de su jefe cuando le anuncia que le bajará el sueldo? ¿De qué color son los billetes que cuenta y recuenta? ¿Cómo es un domingo de invierno sin familia? ¿Pasa frío? ¿Tiene miedo? ¿Volverá? Esto que hemos escuchado lo ha escrito María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero es escritora, es periodista, es de nacionalidad ecuatoriana, y decir esto aquí sí es importante y en este contexto, quizá en otro no, porque ella escribe también sobre migración, sobre la migración de su país. Es también ella misma inmigrante en España desde el año 2005. Y tiene muchos otros títulos y condecoraciones. Es elegida en el año 2012 como uno de los 100 latinos más representativos de Madrid, junto, por ejemplo, con Héctor Alterio o Mario Vargas Llosa. También es ganadora en el 2012 del premio a la mejor crónica sobre inmigración por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, por El Mercado de Babel. Y sobre todo queremos aquí darle la bienvenida por querer compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartir mi experiencia con todos los que nos escuchan. Son muchos los frentes que tenemos. Primero hemos dicho que escritora y periodista. Aquí vamos en concreto a presentar un libro, el último que ha escrito, que se titula Permiso de residencia, crónicas de la migración ecuatoriana a España. A mí me gustaría hablar desde luego de ese libro porque es el último, pero primero quizá empezar por la trayectoria profesional y también por la personal, porque yo creo que en estos libros hay mucho también de María Fernanda. Sí, estudié filología y durante un tiempo pensé que sería profesora hasta jubilarme, en Ecuador, por supuesto. Bueno, de repente entró en mi vida el periodismo de una manera curiosa y un día me di cuenta de que sentía la necesidad de vivir en carne propia la extranjeridad, el no vivir en mi país. A mí me llamaba mucho la atención todo ese proceso que estaba transformando a Ecuador en un país de emigrantes. Piensa que en pocos años, de repente en cada casa de Ecuador, haciendo una media estadística, faltaba una persona. Entonces es muy poderosa la cifra. Y esas personas estaban viniendo a España. Entonces a mí me empezó a fascinar la idea de cómo se instalaban, cómo formaban sus pequeñas nostalgias, cómo iban trayendo, importando su fe, sus sabores, sus lugares, cómo eran las casas donde vivían. Y en el periodismo ecuatoriano, el lugar que ocupaba el emigrante era o de crónica roja, ¿no? de sucesos, o de pobre emigrante, ¿no? Temas de xenofobia o como remesas, pero no como individuos, como historias personales, ¿no? Esas pequeñas historias que forman una gran historia. Así que aterricé un día aquí, en el 2005. Detrás de cada historia, además, detrás de la propia historia de María Fernanda Ampuero, hay eso, una serie de cosas que han pasado y que siguen pasando. Una vida no solamente son ni datos, ni estadísticas, ni también ese pobre inmigrante. En algunos casos así habrá sido, en otros supongo que no, de todo habrá habido. Desde luego, el dejar tu país, el dejar tus sabores, que decíamos al principio, el dejar tu gente, tu familia, por supuesto, tus amigos, eso es ya un paso muy duro. Yo recuerdo que mi madre me contaba que de pequeña lo único que quería es ser extranjera. Y cuando pasó la frontera a Francia y le dijeron, ahora eres extranjera, se sintió fatal. Yo supongo que ese primer contacto con el sentirte diferente es algo duro. Sí, sobre todo, pues hay gente que me dice que no lo pensé muy bien o no sé, la vida me fue llevando a esa situación,
pero yo me fui quedando en España, tenía un billete de vuelta, pero no lo usé. Creo que a partir del día siguiente del billete de vuelta, que no se usó, cambió algo en mí, en mi condición de ciudadana, y es muy duro porque realmente sientes que no tienes un lugar. Eres como una especie de sombra de los demás, ¿no? Que no se ve, pero se ve. Está como oculta, no tiene trabajos a pie de calle, no tiene una cuenta de banco, no tiene un contrato de teléfono, pero está ahí, ¿no? El submundo, digamos. Y eso es duro. Y estamos hablando de muchas personas que vienen y, como es el caso de María Fernanda, vienen con una profesión detrás, por supuesto. Ella era filóloga, no solamente filóloga, además periodista. También empieza a escribir, ahora veremos esa faceta porque aquí queremos mostrarla, sobre todo esa faceta de escritora, cómo empieza y cómo surge. Es decir, estoy hablando de una profesional que viene a otro país y que lo que espera es simplemente encontrar un hueco, ni más ni menos. ¿Y qué es lo que encuentra? Al principio encontré que no podía trabajar, que era muy difícil conseguir los papeles para trabajar y que tenía que reinventarme en un trabajo en el que, por supuesto, no existía ni mi nombre, ni mi profesión, ni nada. Me convertí en la chica de las tarjetas porque repartía tarjetas telefónicas en estancos y en kioscos y en locutorios. Y andaba con mi mochilita en la espalda en invierno y en verano por la ciudad. Era muy paradójico para mí ir a los kioscos, por ejemplo, ver los periódicos y las revistas y saber que yo los había escrito en mi país y que podía hacer eso, pero que de repente era la chica de las tarjetas, que traía tarjetas telefónicas. Es muy difícil de explicar, es una situación que te cambia la vida para siempre. Pero estamos hablando del año 2005, estamos en el año 2013, han pasado unos años, pero tampoco tantos. ¿Qué camino tan importante, qué camino tan largo para llegar a ser elegida en el año 2012 como una de los 100 latinos más representativos en Madrid? Eso es un camino también. Estamos hablando de esta chica que repartía tarjetas porque había que ganarse la vida. ¿Cómo se logra este cambio? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, supongo que tuve mucha suerte de conocer gente maravillosa, que eso sí que ha sido la gran bendición de mi vida. Tuve amigos, empecé a moverme, como en Ecuador ya me había hecho un cierto nombre, pude ser corresponsal de algunas cosas y luego se cruzó en mi camino un periódico maravilloso llamado Latino, que bueno, en este momento hago un acto de duelo por él porque significó mucho para la inmigración latinoamericana ese periódico, de orgullo, de contarte tu historia a ti, ¿no? Desde tus propios iguales, no contar desde una superioridad la historia migratoria, sino desde quien la está viviendo. Y Latino fue muy importante para mí en ese sentido porque me permitió trabajar en lo mío y el editor y el dueño me trataron como nadie me había tratado. Es curioso y gracioso porque yo había vivido tantas situaciones complicadas, gente que no me pagaba, gente que me decía, trabaja este mes, ven a cobrar el próximo mes y ya no estaban ahí, etcétera. Y de repente cuando yo entré a Latino y vi tanta gente de tantos países feliz de trabajar ahí, haciendo un periódico, trabajando en lo suyo, yo dije, esto es una tapadera, aquí me van a sacar el riñón. Fue increíble y les decía, pero cuéntenme cuál es el secreto, por qué están tan felices, no entiendo. Y de verdad que fue como un hijo para todos. Lamento que la crisis haya hecho también desaparecer ese periódico. Y gracias a él yo creo que fue que empezó mi nombre a sonar, gracias a las crónicas que yo contaba ahí. Son esas crónicas, pero el plantearse ahora voy a escribir un libro, voy a escribir una serie de reflexiones, voy a escribir una historia. ¿Eso cuándo ocurre y cómo? Eso ocurrió progresivamente. Yo siempre digo que vine a contar una historia de migración con mayúsculas, muy egocéntricamente y muy orgullosamente, y de repente lo que hizo la migración fue convertirme a mí en una historia. Y ese baño de humildad me caló hasta el tuétano, digamos, cambió mi vida, mi personalidad. Lo que he hecho en ese libro ha sido contar historias mínimas, ínfimas, que juntas tal vez dan un atisbo de lo enorme que fue, tanto para el Ecuador como para España, el cambio. Entonces es como una recopilación durante todos estos años
de aquellas personas que me permitieron entrar a su vida, a su casa, conocer a sus hijos y estar en sus duelos y estar en sus momentos duros y me permiten escucharlas y eso es un privilegio. Así que lo que he hecho ha sido aprovechar ese privilegio para poder intentar contar una historia de migración. Estamos hablando de permiso de residencia, crónicas de la migración ecuatoriana a España. Estas historias de vida, supongo que de aciertos, de fracasos, de gente que se ha adaptado y algunos que no, de algunos que siempre sueñan en volver y otros que han hecho aquí su vida y que ya es muy difícil volver porque sus hijos, porque ya son otras generaciones que les llaman a quedarse aquí. ¿Qué es lo que uno encuentra sobre todo y en este tiempo? Encuentras mucha tristeza y temor, porque trato de ponerme en los zapatos de una persona que sabe que se tiene que ir, no solo porque ya no tiene casa, sino porque tiene una deuda, ya sabes, el tema de la dación en pago, y entonces es imposible volverte a poner de pie cuando no tienes casa y encima tienes una deuda y tus posibles hipotéticas nóminas embargadas. Entonces, lo que hay es una gran desesperación porque cuando nosotros vinimos, España se veía como una esperanza, como la canción Camisa Blanca de mi Esperanza. Y ahora Ecuador, pues todos sabemos lo que es Ecuador. Ecuador es un país que puede estar bien económicamente, pero no es Suiza. Entonces, todos sabemos que va a ser durísimo poder vivir de la manera en la que vivimos aquí. Y no digo que aquí hay opulencia y que se vive con lujos, pero sí había antes una posibilidad de una vida digna, feliz y sobre todo con seguridad, que eso es algo que siempre me preguntan la gente, ¿no? Me dice, ¿por qué no vuelves? Y yo aún que me aferro a un hilillo, digo porque me gusta vivir en una ciudad, en un país donde tu vida no peligra porque te quieren robar el móvil. Esa es otra cuestión y una cuestión también real, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, además aún con una crisis importante para todos, para los que han venido y para los que somos. Todos estamos viviendo esta crisis. Es verdad que en Ecuador ahora mismo hay nuevos proyectos de construcción de bastantes cosas. Sin embargo, vuelvo a decir que son otra vez en ese camino de vuelta, un camino de regreso muy duro, porque si es duro venir, y en muchas ocasiones yo supongo que venían, se decía que venían sobre todo mujeres, muchas mujeres solas, que se han ido trayendo en algún caso a sus hijos, a su familia, a sus esposos. La familia ha venido y se ha reagrupado otra vez dentro de España y ahora, ¿cómo vuelves y a dónde vuelves? Y además, ¿cuál es tu país? ¿El tuyo, el de tus hijos, el que dejaste, el que dejas ahora? O tienes dos países o no tienes ninguno, porque en realidad tu vida está partida, tus hijos serán siempre extranjeros allí y tú sabes lo que es ser extranjero, entonces no quieres que tus hijos vivan eso. Y además, a ver, Ecuador es un país que tiene muchas carencias, si bien es cierto que la economía marcha mejor, no hay un programa en un colegio que diga venga un niño o venga joven, le enseño la historia del Ecuador, no la saben. Ellos se saben la historia de la península ibérica y de Europa. O sea, imagínate lo difícil que va a ser para ellos igualarse, entender, vivir con una sociedad insegura, que es caótica, que, digamos, está marcada por unas formas de vida que aquí son impensables. ¿Por qué? Porque aquí hay clase media. Somos muchos de la clase media y cambiamos un poco la estructura de la sociedad, pero allá no, allá hay clase alta, pequeñísima y hay mucha pobreza, ¿no? Yo me imagino a esos chiquillos que crecieron aquí en el Retiro y imaginarlos ir a esas sociedades y esas ciudades difíciles. Tengo mucha pena por eso. Hay otro libro anterior, luego volveremos otra vez a permiso de residencia, que se llama El mercado de Babel. Y esto me llama mucho la atención porque la historia es una historia de sabores y también a través de la comida. Yo creo que la comida es otra moneda de cambio importantísima y además la comida es una de las cosas que nos llevamos de un sitio para otro y que abandonamos casi lo último. Nuestras costumbres culinarias es casi lo último que abandonamos. Cuando abandonamos eso ya sí que nos hemos quedado sin patria. Y en este libro, El mercado de Babel, lo que se cuenta es
esos sabores dentro de un mercado de Madrid que a mí me gustaría que, aunque sea brevemente, nos comentaras. Sí, el mercado de Babel se desarrolla en el mercado de los Mostens en Plaza de España, que es un mercado muy grande, para el que lo conozca ya lo sabrá, pero allí se puede encontrar los ingredientes para hacer casi cualquier tipo de comida de cualquier continente y de cualquier país. Es tan absolutamente mágico el mercado de los mostenses que hay pescados del Pacífico, que yo cuando lo descubrí dije, ¿pero por qué estoy tan loca que creo que el pescado del Pacífico es el único que sabe a pescado, ¿no? ¿Por qué no puedo con el pescado atlántico o mediterráneo? Es muy mágico. Yo siempre digo que es como una metáfora de Madrid, de la sociedad. Esa mezcla de los acentos y los condimentos, esa mezcla de olores, que te puedes tomar una cerveza con alguien de Cochabamba o con alguien de Nueva Delhi. Y la verdad es que es muy apasionante. Hay una anécdota de ese texto. Le pregunté a un señor, el que tenía el puesto más antiguo, que era el típico puesto de mantequería de ultramarinos, que podríamos decir de aquí, de España, ¿no? Yo lo veía que él vendía papa seca, mote, las cosas de nuestra tierra. Entonces le digo, pero ¿cómo usted dio el paso del pimiento de piquillo, ¿no? Del jamón a estas cosas? Me dice, porque yo veía que me las pedían y yo no sabía qué era eso y tuve que empezar a preguntar. Aún así es verdad que Madrid es una ciudad de mestizaje y además es una ciudad en la que se mezcla bastante bien la gente. No digo que no haya problemas, los hay, como en todas partes, pero es una ciudad que primero en esa inmigración interior que se dio de todos los lugares, de las distintas regiones de España, y luego cuando empezó a venir mayor inmigración, también hubo esa mezcla de alguna manera y ese adaptarse a lo que hay. Pero en estas historias de las crónicas de la migración ecuatoriana a España, cuando uno cuenta primero qué es lo que siente para hacerse una vida, porque yo supongo que ha sido muy difícil los que hayan hecho una vida en España poderla construir para luego deconstruir otra vez. Primero voy a contestarte lo que decías al principio. Una de las cosas que a mí más me fascinó al llegar era que todos decían el pueblo. O sea, pero estamos en una metrópoli impresionante, o sea, Madrid, centro del mundo financiero y con el desarrollo por todos lados. Y de repente todo el mundo llegaba el verano y se iban al pueblo. Esa expresión a mí me pareció fascinante. Luego sí que es verdad que Madrid tiene esa posibilidad y esa riqueza que quizás no tienen otras grandes ciudades, y es que efectivamente tú preguntas y te dicen de dónde, de Cáceres, Sevilla, Canarias, es decir, y yo de Ecuador, es que estamos como mezclados, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Julia Kristeva que dice, si todos somos extranjeros, ninguno es extranjero. Yo creo que un poco es eso Madrid, ¿no? E incluso hay ese chotis que dice, si te casas en Madrid. Y bueno, yo me casé en Madrid, entonces siento que, bueno, que el chotis me habla a mí, ¿no? De que ya soy de aquí. Y lo que decías de desarmar el chiringuito, podríamos decirlo así, y volver a hacer las maletas, yo tengo terror de eso. ¿Y hay estadísticas? Es decir, dentro de este libro, dentro de la investigación que has hecho, porque esto conlleva, por supuesto, no solamente literatura e historias, sino también mucha investigación. ¿Se sabe ya? ¿Es verdad que están volviendo y que están volviendo a Ecuador pues en gran cantidad? Es verdad. Yo ahora mismo no te podría decir exactamente la cifra porque varía mucho y además es difícil porque se van mucha gente nacionalizada. Entonces cuentan como españoles que se van en realidad. Pero lo que sí te puedo decir que yo he visto directamente en primera persona han sido las reuniones que organiza la Secretaría del Migrante Ecuatoriano aquí en España para informar del programa Bienvenido a Casa, que es el programa del gobierno de Rafael Correa. Y cada vez son más numerosas, cada vez hay más como ansiedad por llevarte, yo qué sé, un coche para tener un taxi o llevarte algún material para trabajar como ebanista o lo que sea, o llevarte una pequeña maquinaria agrícola. El proyecto contempla eso, que te lleves alguna cosa para empezar un negocio. Es increíble la cantidad de gente que va a esas reuniones a informarse. Increíble y tristísimo. Porque, insisto, yo me pongo en sus zapatos porque yo no estoy exenta del momento en que me vuelva a tocar hacer la maleta. Y digo, ¿cómo te despides de todo esto? Porque
es como esos amores que te han costado mucho, mucho, mucho conquistar y cuando lo logras son enormemente valorados. Yo siento así Madrid porque a mí me costó tanto que digo, en esta esquina pasó esto, en esta esquina, ¿sabes? Empiezas nuevamente de cero a vivir. Entonces es muy importante. Y estos libros que reflejan la migración de ida y de vuelta, en ese camino triste, esta investigación y a la vez estas historias, ¿a dónde crees que va a llevar a María Fernanda Ampuero? Personalmente, ya no digo si aquí o allá, sino también en su forma de hacer, en su forma de escribir. ¿Qué historia sigue habiendo en esas manos y en esa cabeza? Yo siempre he dicho que vine, de alguna manera, porque desde pequeña tenía como esa idea de vivir la historia, ser como testigo de algo muy grande. Y entonces yo creo que de alguna manera en mi cabecita estaba venir a España para vivir eso. O sea, yo creo que mi gran historia era la migración ecuatoriana que cambió este país. Y en mi cabeza ahora mismo está la crisis. Yo hice un reportaje muy largo de muchísimas páginas y muchísimos meses de investigación sobre la crisis. Me han ofrecido que lo convierta en un libro, que añada más cosas. Bueno, yo he estado detrás de este proceso tan tremendo que cambió en 7 años o 5 años, nos quitó el suelo a todos, ¿no? Y todo lo que dábamos por sentado desapareció. Yo ya viví la crisis, Ecuador vivió un proceso terrible como el corralito argentino de dolarización, por eso vinimos todos en grandes manadas. Y luego viví también en Argentina lo que dejó el corralito. Intento que mi historia de la crisis no sea solo desde lo patético, digamos, desde lo lamentable o desde el dinero o desde el tema de las remesas, que fue importantísimo, o desde mataron a alguien o alguien mató a alguien y punto. Pues yo siento que la crisis también, la crisis española se está contando un poco así, sobre todo en el extranjero. La gente luego viene y dice, pero estas terrazas están repletas y las tiendas están repletas y parecen españoles, digamos, no son extranjeros. Está la gente más o menos comprando y viviendo. Entonces yo un poco trato de siempre contar la otra parte, dar un poco de realidad, ¿no? Y tú sabes que la realidad se cuenta desde 1000 maneras posibles. Esta será otra historia y otra historia que me encantaría que se contara también desde aquí, desde estos micrófonos, en cuanto esté un poquito más hecha. Es un proyecto que ya está ahí, pero cuando ese proyecto esté, a mí me encantaría que se presentara también aquí. Igual que Permiso de Residencia, Crónicas de la Migración Ecuatoriana a España, me gustaría que nos comentaras dónde puede encontrar aquel que quiera hacerse con este libro aquí o en cualquier parte del mundo, dónde lo puede encontrar. En este primer momento, el libro se va a publicar en Ecuador porque ellos estuvieron, la editorial Caracola, ecuatoriana, estuvo muy interesada en que se conozca esta historia nuestra en Ecuador, ¿no? Como te decía, que se ha contado desde la estadística y poco más. Y estoy en conversación con una editorial española, pero ya sabes que las cosas están aquí un poquito más paradójicamente más complicadas, porque aquí están todas las editoriales, pero no hay fondos aún. Entonces estamos en conversación y apenas lo sepa te aviso y aviso a tus oyentes. Pues muchísimas gracias. Me gustaría que acabaras con ese adiós que siempre es triste, pero que esperemos que sea un hasta ahora mismo, algo que también has escrito tú. Y bueno, para agradecerles la invitación y para despedirme, voy a leer un pequeño fragmento del prólogo de mi libro. El prólogo se llama Nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso, y termina así. Y un día, un loco día tan distinto a esos otros, te das cuenta de que ríes con toda la boca, y también tu niño, cuya risa es tu patria, y saludas a la vecina, y vas al mercado, y esperas, como todos, que el buen tiempo traiga los duraznos, que ellos llaman melocotones, y te quejas, como todos, de lo mucho que ha durado el invierno. Pero se va, y quedas tú, tu hombre, tu niño, en una tierra de la que ya tienes recuerdos. De pronto te das cuenta de que tu familia está de este lado, de que este también es tu país. Caminos de ida y vuelta,
un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.